Buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa. En primer lugar, Fran, bienvenido a Allín. Decirles que el pasado mes de noviembre tuve una reunión en Diputación con Fran, con el vicepresidente primero, para llevarle la carta de los Reyes Magos que todos los años se lleva cuando de los presupuestos provinciales se trata, ¿no? Bueno, pues llevé una serie de peticiones. Puedo decir que a día de hoy tienen reflejo en los presupuestos prácticamente el 100% de las mismas. Y esta mañana la visita que nos ha hecho el vicepresidente de la Diputación es para comprobar viales que son propiedad de la propia Diputación y que presentan un estado que no es el más aconsejable y el que todos quisiéramos, ¿no? En principio hemos ido a ver en la carretera provincial, en la 402, ahí queremos hacer un acceso a la cooperativa, a la SAP productora de Albaricoque, que está en esa zona. Es una zona que es conflictiva en cuanto principalmente en época de recolección. Y bueno, acompañado también por el técnico de Diputación, hemos ido a ver la zona para ver qué es lo que se puede hacer allí. Vamos a ver si se puede hacer pues un tercer raíl o se puede hacer una media raqueta para que puedan tener acceso allí. En definitiva, la opción técnica que nos pasen será la que después acordaremos para llevarla a cabo. También hemos visitado posteriormente lo que es el puerto conocido como el puerto de Agamón. Saben que es un punto muy conflictivo en cuanto a accidentes y hemos ido a ver, en primer lugar, qué señalización hay que poner allí para evitar todo ese tipo de accidentes y que los conductores, cuando pasemos por esa zona, tanto a la subida como a la bajada de Agamón, pues prestemos más atención y procuremos en la medida posible de que no hayan accidentes. En esa carretera, desde la rotonda que se inauguró hace un par de años, desde el club de tenis hasta prácticamente Agamón, que es la misma carretera, creo que es la 404, en esa carretera en 10 años han habido del orden de 44 accidentes. Muchos de ellos también, hay que decir que no han sido en el puerto, sino que han sido en la parte de arriba, donde hemos hecho la rotonda nueva. Hasta que se hizo esa rotonda, pues ahí había gran número de accidentes. Y en este caso, bueno, pues lo que se pretende, principalmente, la mejora que queremos hacer en esa carretera es en el puerto de Agamón, señalizándola convenientemente para evitar cualquier tipo de accidente. Y ya que estábamos allí, pues obviamente tenemos que hacer visita a una carretera que, por un lado, para evitar el despoblamiento, por otro lado, porque también tenemos, como saben, estamos cerca de un acuerdo con la Confederación para que nos cedan el Cañón de los Almadenes, y es una carretera que en poco tiempo va a ser muy transitable, como es la carretera de las Minas, en este caso la carretera Albacete 403. La carretera acabada de Agamón a las Minas, pues bueno, todos sabemos, principalmente los vecinos de las Minas y también los de Agamón que bajan mucho por allí, bueno, pues es una carretera que está en mal estado, tenemos muchas quejas de ellos y la idea en este caso es, con tiempo, que Diputación la estudie, que vea que ahora también que va a haber una gran cantidad de fondos europeos, a ver si tiene cabida en alguno de esos fondos y principalmente, a la medida posible, que esa carretera se arregle. Es una carretera que tiene casi 14 kilómetros de longitud. Es costoso su arreglo, podríamos estar hablando así a grosso modo de 700 o 800.000 euros y obviamente a lo mejor no se puede hacer en un año, pero también se puede hacer como en su día se hizo la carretera de Agamón, que se hizo en 3 fases distintas hasta llegar a la conclusión. Por lo tanto, bueno, pues la visita de esta mañana se ha centrado en eso, en dar vueltas y ver el estado de esas carreteras para encontrarles una solución lo antes posible y principalmente, bueno, pues procurar que no existan accidentes y velar por la seguridad de los ciudadanos. Y poco más por mi parte, nada más que agradecerle a Fran su visita y bueno, y como siempre, pues esperemos que poco a poco y en la medida de lo posible, pues toda esta cosa la vayamos solucionando entre unos y otros y, como te digo, intentar por todos los medios pues mejorar la calidad de vida, en este caso de las personas de pedanías, que son tal vez las que, bueno, pues más problemas de comunicaciones tienen con el casco urbano. Voy a cambiar. ¿Vale? Bueno, pues nada, muy buenos días a todas y a todos y gracias de verdad por acompañarnos porque
como dice Ramón, es llamativo el número de medios de comunicación, y ahora que tanto se habla de la libertad de expresión, que va muy ligada con la libertad de información, pues esto la hace entender el concepto lo más amplio posible. Como decía Ramón, el alcalde, tuvimos una reunión en el mes de noviembre para tratar un poco las cuestiones que más afectaban al municipio y que desde Diputación podíamos atajar. No solo, evidentemente, la colaboración entre el Ayuntamiento de Hellín se cierra en esa única reunión, porque esa relación permanente la tenemos, o la tengo personalmente, con la compañera Fabiola, que nos acompaña también en la corporación provincial. En esa reunión tratamos diferentes temas relacionados con la colaboración entre ambas instituciones, reafirmando desde Diputación la colaboración con el Ayuntamiento de Hellín en la nueva edición del Plan Extraordinario por el Empleo, donde la Junta de Comunidades, la Diputación de Albacete cofinancian a partes iguales en Plan por el Empleo, donde también colaboran económicamente los ayuntamientos. Colaboramos también en otro tipo de actuaciones, como puede ser el Consorcio de Servicios Sociales, en la prestación del servicio de comidas en todo el municipio de Hellín. Bueno, en definitiva, una serie de colaboraciones que venimos arrastrando de otros años y que evidentemente vamos a mantener. Por supuesto, también con Hellín, con sus tradiciones, con el espíritu semana santero de los vecinos y vecinas de Hellín. Este año, desde la Diputación de Albacete, formalizaremos un nuevo convenio, la continuación de años anteriores, para seguir trabajando en ese Museo de la Semana Santa por valor de 20.000 euros. Igualmente, otras actuaciones que la Diputación está llevando a cabo en la ciudad, el curso dentro del programa Dipuebla Protege, donde 20 personas se están formando en competencias clave para que sirva de pasarela hacia otros itinerarios, en la mayoría de los casos chicos y chicas, hombres y mujeres que dejaron de estudiar en un momento puntual y que ahora este curso de competencias clave les sirve para acreditar el nivel suficiente para entrar en ciclos formativos u otras opciones que mejoren su empleabilidad. Pero centrándonos en la visita de hoy, lo que queríamos de primera mano conocer la situación real de 3 puntos concretos de la red provincial de carreteras en torno al término municipal de Hellín. El primer punto, que yo creo que en el que vamos a actuar con mayor premura, yo calificaría las 3 actuaciones, 2 concretamente para desarrollar en el corto y medio plazo y una para plantear de manera inminente, pero con un desarrollo, como decía el alcalde, probablemente en varios años por la dimensión de la obra. Y centrándonos en lo que vamos a desarrollar en el corto y medio plazo, entrarían 2 acciones. En la carretera AB 404, que la conocen todos mejor que yo, es la carretera del puerto de Agramón, una carretera predominantemente llana, salvo en ese tramo, en el tramo del puerto, desde el kilómetro 7.800 al 9.200, con una acumulación de curvas que hace probablemente imprevisible prever ese desnivel, esa orografía, ese trazado de la carretera. Y es evidente que debido a la siniestralidad pues hace falta mejorar la señalización. Esta mañana nos acompañaba también el técnico, el ingeniero de Diputación, José Fernández, un profesional como la copa de un pino, que se va a encargar personalmente y además con el mandato expreso del presidente de acometerla, reformar de la manera más ágil posible. Vamos a mejorar la señalización en ese tramo para que quien transite por la carretera sepa a lo que se enfrenta, un tramo complicado de curvas, a un tramo complicado, podríamos decir, que un punto negro en torno a los accidentes, y por tanto pues la señalítica debe de ser acorde al peligro. Ya les digo que es una actuación que vamos a plantear con la máxima celeridad posible. De otra parte, y también dentro de esas actuaciones a desarrollar en el corto y medio plazo, tendríamos la rotonda en la carretera AB 402, a la hora de mejorar la entrada y salida, especialmente de vehículos pesados, bien camiones y bien también tractores, en la AB 402, para mejorar la entrada y salida de esa cooperativa hortofrutícola. Cuando tanto hablamos de desarrollo económico y de que ahora mismo hay que tomar medidas para relanzar la economía, pues sobre todo mejorar en ese tipo de accesos a cooperativas que tienen una actividad empresarial importante, pues también podríamos encuadrarlo dentro de ahí. Vamos a hacer el levantamiento topográfico con la urgencia que requiere la situación. Es una demanda de hace mucho tiempo del Ayuntamiento y del alcalde
y del alcalde en particular. Probablemente haya que tratar temas de expropiaciones de terrenos, porque de lo que se trata, bien a través de un tercer carril o bien a través de una media luna, de una pequeña rotonda, pues vamos a necesitar más espacio. Se trata de dar anchura a la carretera y, por tanto, la colaboración no solo va a estar en la mera petición, sino que el ayuntamiento también va a hacer los trámites de la manera más ágil posible para poder poner a disposición de la Diputación el terreno y acometer la actuación cuanto antes. Y ya a un plazo más amplio, no por falta de voluntad, pero sí por volumen cuantitativo de la obra, tendríamos la AVE 403, la carretera que comunica Agramón con Las Minas. Aquí vuelvo a decirlo, si tanto hablamos de desarrollo económico, tanto hablamos de despoblación, de poner en valor el potencial turístico de los pueblos de la provincia o de las ciudades, en este caso Hellín tiene un patrimonio increíble, tiene un potencial increíble, y creo que nos falta dar el paso a la divulgación de saber lo que tenemos. Y para que vengan, tienen que venir a gusto y tienen que venir sobre todo en condiciones de seguridad. Por tanto, pues desde aquí el compromiso del presidente, de manera bianual, trianual, como se pueda, porque las condiciones presupuestarias pues aquí nos van a condicionar, valga la redundancia, demasiado, pero es cierto que la carretera y determinados tramos, especialmente al pasar el puente del río y un poquito antes de llegar a Las Minas, que hace falta pues mejorar el firme, y bueno, pues de ello también nos vamos a encargar con la inminente redacción de una memoria para valorar cuantitativamente hasta dónde tienen que llegar esos arreglos. Por tanto, la colaboración del Ayuntamiento de Hellín con la Diputación y viceversa es permanente. Así lo ha sido desde hace mucho tiempo y lo va a seguir siendo en cuestiones tan importantes como el empleo, a través del plan de empleo, como la formación, a través del Diputado Protege, o a través de la llegada de inversiones que favorecen al desarrollo de la ciudad y al bienestar de los vecinos, como puede ser el Museo de la Semana Santa, o también la petición que el Ayuntamiento ha hecho a Diputación a desarrollar para las obras dentro del plan provincial. Una obra importante, un plan de obras y servicios importante que desde Diputación, desde el equipo de gobierno, pues teníamos el compromiso este año de recuperarlo. Van a ser algo más de 6 millones de euros para toda la provincia, que van a servir también, como les decía, para un estímulo importante de la economía. Por tanto, creo que el reflejo de los presupuestos, el argumento central de los presupuestos, que es mayor inversión en el tiempo que más se requiere, ese mismo argumento, ese mismo reflejo se tiene en la ciudad de Hellín respecto en torno a carreteras. En las dos últimas anualidades hemos pasado de tener un presupuesto de poco más de 200.000 euros a tener 1 millón de euros para conservar las carreteras de toda la provincia. Estamos hablando, que no es poco, de más de 1.400 kilómetros de carretera a lo largo de toda la provincia. Por tanto, ese reflejo, ese incremento presupuestario se tiene que notar, y eso es lo que hemos venido aquí a hacer esta mañana, que se note en Hellín, que sea de provecho y sobre todo que sea de seguridad en las vías provinciales. Por mi parte, nada más, y entiendo que si tenéis alguna pregunta, pues no tenemos ningún problema en contestarla. Pues ya le digo también, y se lo adelanto aquí para que vamos a chafar otra noticia, pero bueno, creo que merece la pena. En las próximas semanas, pues desde el equipo de Diputación del Parque Móvil se van a desplazar al término municipal de Hellín para, a juicio del Ayuntamiento, preparar el plan de seguridad y salud y ver dónde tienen que actuar las máquinas de Diputación para especialmente atender esa demanda de los agricultores. Y voy un poco más allá. Si escucharon el pleno de presupuestos o conocen un poco las partidas, este año también, y quiero agradecerlo aquí públicamente porque es de honestos decirlo, el presupuesto de Diputación salió por unanimidad de todos los grupos políticos, Partido Popular, Unidas Podemos, Izquierda Unida y también Ciudadanos. Nos pusimos todos de acuerdo, que no ha sido fácil, pero creo que ha merecido la pena y ha sido fructífero. Y una de las iniciativas, una de las enmiendas del Partido Popular que todos los grupos acogimos de buen grado es la formalización de una línea de subvenciones para ayuntamientos de 1.200.000 euros para el arreglo de caminos. Así que, por tanto, este año habrá 2 actuaciones
en el término municipal de Ellín, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación, de una parte con las máquinas propias de Diputación, que espero que puedan llegar en el medio plazo, en poquito más de un mes, que podamos tener un equipo aquí actuando, y de otra parte en obras que tendrá que iniciar, eso sí, el Ayuntamiento, pero a través de, con la cobertura de subvenciones económicas por parte de la Diputación, para poder llegar a la máxima cantidad de vías posibles. Sabemos que el término municipal de Ellín tiene una extensión importante, porque no tiene la fisionomía típica de otros municipios de esta envergadura. No es Almansa, no es Villarrobledo, que tienen un término municipal muy grande. Además, Ellín, además de sumarse ese término, pues tiene un extrarradio importante, tiene una serie de pedanías, unos núcleos de población, con una población que es mayor incluso que otros municipios que tienen entidad propia, y por tanto pues la atención debe de ser, como en este caso, debe de ser doble. Ayer salió el pleno, Ramón, no sé si habéis tenido la oportunidad de hablar sobre esa moción de Ciudadanos sobre la carretera del club de tenis, que era que estuvimos hablando de la titularidad. Sí, bueno, vamos a ver, se va a mandar a Diputación la petición, pero obviamente ya se contestó ayer claramente. Es decir, el tramo que va desde la curva del Alfaro hasta la rotonda, lo que es el piso de lo que es la carretera, está en perfecto estado. De hecho, cuando se hizo la rotonda hasta se llegó a pintar, porque no había ningún tipo de problema, y el problema está en que acerado en esa zona no se puede poner. O sea, es que estamos hablando ya, al partir de la curva del Alfaro, estamos hablando de terreno rústico, estamos hablando de campo. Y pues al campo hay cosas que no se le pueden hacer, ¿no? Y en este caso, y más y menos una carretera que la hemos visto cuando subíamos, que no tiene ni espacio para arcén, porque además, así lo ha comentado el técnico cuando subíamos, cuando se arregló la carretera, hubo que estirar al máximo porque antes era mucho más estrecha, para que puedan pasar dos coches con la suficiente holgura. Lo que pasa que, bueno, ya te digo, poner acerado en ese tramo no es que sea difícil, es imposible, ¿no? Pero bueno, aún así iremos acometiendo todas las reformas y todas las variantes que sean necesarias, no ahí, sino en cualquier sitio de ese extrarradio que también hablaba en este caso Fran, ¿no? Porque tenemos muchas zonas de viviendas, de segundas viviendas, etcétera, etcétera, y que no podemos descuidar, pero en este caso lo que no podemos tener son cada uno es preso del sitio donde elige vivir, por decir de alguna forma, ¿no? Hay quien elige, quien quiere vivir en el campo y tiene unas condiciones, y hay quien vive en el centro de la ciudad y tiene otras, favorables y desfavorables, pero las condiciones son distintas. Yo quiero también ahora aprovechar la presencia del vicepresidente para si conoce el tema de la carretera de la SAF, la tradicional carretera de SAF, si tiene competencia la Diputación o es a través de la Confederación Hidrográfica del Servicio. La carretera, Emilio, es nuestra. La carretera es local, porque ya en su día se cedió, la cedió de Diputación precisamente para hacer las obras del colector. Teníamos que tener la propiedad de la carretera, y la carretera ya no depende de Diputación, sino que la carretera es ahora mismo propiedad nuestra. Y esa carretera, pues hasta tanto en cuanto no se solucione con la Confederación el problema del colector, obviamente va a seguir en su estado. Pero también tenemos que tener en cuenta con esa carretera, como he dicho con la anterior, o sea, hay chalés o viviendas que tienen el vallado prácticamente en el límite con la carretera. Entonces, bueno, pues hay actuaciones que se pueden hacer hasta cierto punto, otras es imposible hacerlas, salvo que a partir de cuando se arregle esa carretera haya vecinos que vean la posibilidad de retranquear ellos su propio vallado. Entonces, bueno, pues se estudiará la posible mejora en cuanto a anchura, ¿no? Pero lo demás ya dependerá del proyecto de Confederación y lo que el Ayuntamiento también pretenda en su momento. Lo que aludía el alcalde a la carretera de las Minas como puede ser muy transitada con destino al cañón de los Almadenes. Hablaba de las negociaciones con la Confederación. ¿Cómo está yendo todo el tema? Bueno, pues eso es lo que hemos hablado, porque precisamente para ir al cañón, por fuerza hay que llegar hasta el pueblo de las Minas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pretende es que, bueno, el tema de la carretera está claro, que en el tiempo que sea preciso se solucionará, y el tema del cañón de los Almadenes, pues está también más o menos, estamos pendientes de que venga el presidente de la Confederación, que inauguremos la oficina, que ya está funcionando, pero está sin inaugurar, y también a partir de ahí, bueno, pues el convenio que vamos a firmar con ellos, esa cesión que nos tienen que hacer, está muy avanzado, pero falta lógicamente los últimos flecos, porque, bueno, tampoco podemos
coger el cañón de los Almadenes en el estado en que se encuentra, ¿no? Habrá que ver bueno, cómo ese convenio de colaboración entre ambas entidades, cómo se soluciona. ¿Se implicará también la Diputación Provincial en el futuro del cañón de los Almadenes? Que conteste Fran, pero yo sí, pero se tiene que implicar la administración local, la provincial, la regional y posiblemente hasta la nacional. Bueno, lo ha dicho muy bien el alcalde, pero es cierto que por ser honestos, que no conocía realmente el cañón de los Almadenes, y llegando a las minas el alcalde me lo enseñaba, y evidentemente Ellín tiene mucho potencial, se conoce y se reconoce internacionalmente la Semana Santa, pero creo que también tenéis que la ciudad tiene un patrimonio natural importante que también le diferencia, no solo para el arreglo de caminos, que es más costoso, sino para marcar la diferencia con otras poblaciones, y evidentemente que la Diputación en cualquier oportunidad, en cualquier nicho turístico que sea potencial, que pueda servir para la divulgación de la provincia, en la medida de lo posible, pues siempre estaremos. Yo quería preguntar por el calendario, independientemente de que la carretera de Agramón a Minas va a hacer varios años y tal, ¿este mismo año se ponen ya los proyectos del máster? Bueno, pues por clarificar, para que luego nadie nos llevemos a error. Yo en mi intervención hablaba de 3 actuaciones. Unas 2 primeras actuaciones de la señalítica en el puerto de Agramón, que va a ser de manera inminente. No hay que estudiar, porque el ingeniero y el servicio de carreteras conocen perfectamente la situación. Estará en el encargo que haya que hacer a las empresas correspondientes para la instalación y lo que tarde en ejecutarse. Estaríamos hablando de unos meses. Por otra parte, tendríamos también la media luna o el tercer carril en cuanto al acceso de la cooperativa hortofrutícola, que lo primero que vamos a hacer, aquí lo que más nos podría demorar sería el trámite administrativo, bien de la adquisición de terrenos o bien de la expropiación, pero entendemos que va a ser todo lo suficientemente ágil para que no nos vayamos más allá de pasar el verano para poder comenzar con las obras. Y de otra parte tendríamos la carretera de Agramón a las Minas. Es una obra totalmente diferente, no estamos hablando de conservación, no estamos hablando de mantenimiento, sino de una infraestructura prácticamente nueva, donde habría que sanear cunetas, hacer todas las obras de fábrica para que dure la carretera, y posteriormente transformar el aglomerado por una capa nueva. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que se va a hacer desde el servicio de carreteras es proyectar una memoria para saber de qué costes estamos hablando. A grosso modo, y por la cercanía de la industria y tal, podríamos hablar de que el kilómetro podría salir de carretera entre 45 y 50.000 euros, lo que viene a ser, lo que ha dicho el alcalde, entre 700 y 800.000 euros, y por tanto la previsión es de ejecutarla en varios años. Yo espero que este año, como mínimo, tengamos el proyecto. Desde Diputación este año, y gracias a la flexibilidad de las normas fiscales y financieras del Gobierno de España, tenemos intención de aplicar los remanentes, de tirar de remanente tesorería para acometer inversión. Estamos pendientes en las próximas semanas de conocer exactamente cuál es la liquidación del presupuesto 2020, para una vez que tengamos las cifras completas sabemos qué podemos incorporar y por tanto hasta dónde podemos llegar. Si yo este año sí que me comprometo, y lo digo aquí delante del alcalde para evitar llevar a error ni con el ayuntamiento, que no va a pasar ni mucho menos con la ciudad de Ellín, a que este año tengamos una cantidad de dinero para saber hasta dónde asciende el proyecto, a dónde asciende esa memoria, y a partir de ahí pues clarificar de manera coordinada cómo van a ser las actuaciones. Está claro que la carretera necesita una reforma importante, por lo que hemos dicho, por la situación del cañón de los Almadenes, pero principalmente hay un par de tramos complicados por seguridad, y eso es lo primero, porque para llegar al turismo, para llegar a la economía, primero hay que pasar por la salud, y la seguridad pues es primordial. Por tanto, este año la Diputación va a preparar el proyecto. Además de la condicionalidad, dependiendo de los remanentes, se ha planteado otra serie de obras que se están licitando, que se están adjudicando. Puede haber una serie de bajas en esas obras que nos generen una economía que podamos aplicar en la red provincial, y por tanto pues ahí todavía estamos a principios de año y bueno, pues no conocemos los pormenores para poder seguir ejecutando el presupuesto, pero la voluntad y el compromiso de acometer una reforma importante en la carretera pueden contar con ella. Y un ruego que me gustaría hacerte como vicepresidente de la Diputación, que por favor nos deje cuanto antes que podamos visitar el aula de cocina que hay, que ya hay un curso y se nos prohíbe el acceso a la misma. No sé por qué. Bueno,
prohibir es una palabra muy gruesa y en Diputación intentamos no prohibir nada. Porque quede claro la circunstancia, la reforma o la creación del aula de cocina forma parte del programa EDUSI, que prácticamente ya se ha terminado en Ellín y su comarca. Se tratan de fondos europeos y uno de los requisitos, las subvenciones europeas tienen una burocracia importante que la conocemos y ahora la vamos a sufrir cuando lleguen los fondos europeos, de muy buen gusto, por cierto, pero tienen también unas pautas muy marcadas en torno a la publicidad que se puede hacer y cómo hay que hacerla. No puede ser ni de manera unilateral por el ayuntamiento ni tampoco por la Diputación, sino que debe de ser algo bien organizado, no en el sentido de protocolo, sino de la normativa y de las exigencias que tiene. Ese es el único motivo. Evidentemente, de Diputación somos los máximos interesados, junto con el ayuntamiento, de dar a conocer una inversión importante que se ha hecho. Pero bueno, me satisface mucho más que ya se esté usando a que se pueda o no se pueda inaugurar. ¿Vale? Gracias.